La llamada con mi novia Sofía debería haber sido una charla tranquilizadora de último momento. En lugar de eso fue una clase magistral de ansiedad. Estaba parado en mi pequeño departamento en Coyoacán, ya sudando en mi único traje bueno, y su voz al otro lado del teléfono era un susurro tenso y frenético. Marco, por favor, recuerda el plan, me dijo con urgencia. Cuando mi papá te pregunte a qué te dedicas, no digas que tienes un taller mecánico. Dices que estás en gestión automotriz especializada. Y si mi mamá nota tus manos, le dices que has estado haciendo carpintería recreativa. Por lo que más quieras, no menciones las palabras aceite de motor o transmisión. Sophie, mi amor, intenté bromear para aligerar la tensión. Soy mecánico. Es lo que hago. Es quien soy. Construí mi negocio desde cero con estas manos. Estoy orgulloso de ello. Lo sé, mi amor, susurró, y pude escuchar el dolor genuino en su voz. Y yo estoy orgullosa de ti. Pero ellos son diferentes. Vienen de otro mundo. No lo van a entender. Solo por mí, Marco. Solo por esta noche. ¿Puedes fingir ser alguien más? Suspiré profundamente. Haría cualquier cosa por Sofía. Incluso pretender ser un hombre que no era durante unas horas para impresionar a sus insoportablemente presumidos padres, Ricardo y Elena Montemayor. Nunca los había conocido. Pero había escuchado las historias. Historias sobre sus membresías en clubes exclusivos de Polanco, sus galas de caridad en el club de industriales, su juicio silencioso pero absoluto hacia cualquiera que no encajara en su estrecho mundo de abolengo. Y yo, un tipo de clase trabajadora con grasa bajo las uñas que ninguna cantidad de tallado podría eliminar por completo, era la personificación andante de todo lo que despreciaban. Pasé 10 minutos frotando mis manos con un cepillo de cerdas duras hasta dejarlas rojas y en carne viva, un intento inútil de borrar la evidencia del trabajo de mi vida. Me subí a mi camioneta pickup vintage meticulosamente limpia, un vehículo que había restaurado con mis propias manos, y comencé el largo viaje desde la ciudad hacia su mundo. Mientras más manejaba, más cambiaba el paisaje. Los barrios populares dieron paso a colonias residenciales, que luego se transformaron en vastas colinas verdes de las afueras de la ciudad, rumbo a Valle de Bravo. El camino se estrechó y pronto estaba pasando frente a enormes haciendas con portones imponentes, cada una fortaleza de riqueza y privilegio. Revisé mi reloj. En realidad iba a llegar unos minutos temprano, una pequeña victoria manejable. Y entonces, al tomar una larga curva serpenteante, lo vi. Era un auto, pero no cualquier auto. Era una obra de arte. Un magnífico Rolls-Royce Silver Cloud de los años 60, bicolor, estacionado torpemente en el acotamiento de grava, su gran cofre plateado abierto y humeando. De pie junto a él, luciendo completamente desamparada, había una anciana elegante. Era la imagen misma de la distinción. Vestida con un saco de tweed y perlas, su cabello plateado perfectamente peinado. Miraba el motor silencioso y humeante con una expresión de profunda frustración aristocrática. Mi mente comenzó a correr inmediatamente. «Sigue manejando». Una voz que sonaba sospechosamente como la de Sofía susurró en mi cabeza. «No puedes llegar tarde, no hoy. Este no es tu problema». Pero otra voz más profunda, la voz del hombre que realmente era, tomó el control. Ese era un clásico, una obra maestra y estaba en problemas. Y la señora parecía estar a punto de tener un día muy malo. Con un gemido de resignación ante mi propio carácter, disminuí la velocidad y me estacioné frente a ella. Salí, dejando mi saco en el asiento. «¿Algún problema, señora?», pregunté, tratando de sonar lo menos amenazante posible. Ella me miró, sus ojos agudos e inteligentes, observando mis pantalones de vestir y camisa con una pizca de sorpresa. «Simplemente se detuvo», dijo con voz clara y culta. Hizo un ruido espantoso y luego salió mucho humo. Mi chofer debía seguirme, pero parece haberse perdido. «¿Le importa si echo un vistazo?», pregunté. «Conozco bastante sobre estos motores antiguos». Me dio una larga mirada evaluadora, luego asintió. «Por favor, adelante». Me incliné bajo el enorme cofre. El aroma familiar y hermoso del aceite caliente y el metal envejecido llenando mis sentidos. Para mí, esto era una sinfonía. Vi el problema en menos de 30 segundos. Un cable deshilachado en la tapa del distribuidor. Un problema clásico de este modelo. Una reparación fácil si sabías lo que hacías. «Es solo una conexión suelta, señora», le dije. «Puedo tenerlo funcionando en unos 20 minutos, pero...». Miré mis manos limpias y mi camisa de vestir. «Me voy a ensuciar un poco, joven», dijo con una pequeña sonrisa irónica en su rostro. «Si puede hacer que esta hermosa bestia vuelva a funcionar, no me importa si tiene que cubrirse de lodo para lograrlo». Y así me puse a trabajar. Saqué mi pequeño kit de herramientas de emergencia de mi camioneta. Me ensucié las manos. Cuidadosamente pelé el cable, lo reconecté y lo envolví de forma segura con cinta aislante. Hablamos mientras trabajaba.
No me preguntó a qué me dedicaba. Me preguntó sobre el auto. Era aguda, conocedora. Amaba este vehículo y estaba genuinamente impresionada por mi experiencia. Cuando terminé, limpié mis manos grasosas con un trapo de mi camioneta. «Listo, señora», le dije. «Inténtelo ahora». Se subió, giró la llave y el gran y poderoso motor cobró vida con un ronroneo profundo y satisfactorio. Sonrió con una sonrisa genuina y hermosa de pura alegría. «Joven, es usted un hacedor de milagros», exclamó. «¿Cómo puedo pagarle?» «Solo saber que está funcionando de nuevo es todo el pago que necesito», dije con el corazón lleno. «Que tenga un día maravilloso, señora». «Igualmente», dijo. Sus ojos inteligentes parecieron sostener los míos por un largo momento. Luego, con un último asentimiento agradecido, puso el auto en marcha y se alejó, una reina en su carruaje recién resucitado. Vi el hermoso auto antiguo desaparecer por el camino, una cálida sensación de trabajo bien hecho en mi pecho. Una sensación que inmediatamente se convirtió en hielo cuando finalmente miré mis manos, ahora manchadas con grasa negra. Y luego mi reloj. Llegaba 1 hora y 5 minutos tarde. El sol era una bola de fuego naranja hundiéndose bajo las colinas arboladas. La cena debería haber comenzado a las 6. Ensayé mi disculpa en mi cabeza mientras manejaba los últimos 3 kilómetros hasta la hacienda Montemayor. «Lo siento muchísimo, señor». Había una anciana, una verdadera emergencia, un auto clásico. Sonaba débil, patético, como el tipo de excusa barata e increíble que inventaría un niño de escuela. Estas no eran el tipo de personas que apreciarían los matices de un automóvil vintage descompuesto. Estas eran personas que, como Sofía me había explicado tan cuidadosamente, valoraban una cosa por encima de todo, las apariencias. Y yo, con mis manos grasosas, mis pantalones de traje manchados y mi imperdonable tardanza, estaba a punto de causar la peor primera impresión en la historia de la humanidad. La entrada a la hacienda estaba marcada por 2 enormes pilares de piedra, pero sin portón. Era una declaración de confianza silenciosa del dinero viejo. El camino de entrada, un largo río sinuoso de grava perfectamente blanca, crujía bajo mis llantas. Conducía a través de un paisaje tan perfectamente cuidado que parecía irreal, finalmente abriéndose para revelar la casa misma. Mansión era la única palabra para describirla. Era una imponente casa colonial de 3 pisos, con docenas de ventanas altas y brillantes, todas iluminadas desde adentro como un gran crucero festivo. Estacioné mi humilde, aunque amorosamente restaurada, camioneta pick-up al final del camino circular, que ya estaba lleno de sedanes alemanes caros. Me sentí como un bote salvavidas amarrado junto a una flota de yates. Por un largo momento solo me quedé sentado allí, mis manos agarrando el volante, mi corazón martillando contra mis costillas. Intenté limpiar la grasa de debajo de mis uñas con una servilleta de papel inútil de la guantera. Un gesto fútil que solo pareció esparcir más la negrura. Este era el momento. Tomé una respiración profunda y estabilizadora. Salí de mi camioneta y comencé la larga y solitaria caminata hacia la imponente puerta principal. Toqué el timbre. El sonido resonó profundo y sonoro en algún lugar de la inmensidad de la casa. Esperé. Después de lo que pareció una eternidad, la pesada puerta de madera oscura se abrió y ahí estaba Sofía. Su rostro, que había visto por última vez en una videollamada lleno de hermosa esperanza ansiosa, ahora era una máscara de puro horror. «Marco», susurró, sus ojos abriéndose mientras observaban mi apariencia, mi cabello despeinado, mis manos manchadas de grasa y la suciedad en mi traje. «Dios mío, ¿qué te pasó? ¿Estás bien?» Estaba tan preocupada. «Traté de llamarte». «Lo siento tanto, Sophie», comencé, mi propia voz un murmullo bajo y apologético. «Puedo explicarlo. Venía en camino y había esta anciana en el camino. Su auto se había descompuesto y sentí que tenía que detenerme y ayudarla, pero nunca llegué a terminar. 2 figuras emergieron del gran pasillo detrás de ella, entrando en el cálido resplandor de la luz del porche. Eran ellos, Ricardo y Elena Montemayor. Eran exactamente como Sofía los había descrito, solo que más. Él era alto y de cabello plateado, vestido con un saco de fumar perfectamente cortado. Su rostro era una máscara de frío desdén aristocrático. Ella era imposiblemente elegante, sus perlas brillando, su expresión de desaprobación aburrida y helada. Miraron el rostro horrorizado de su hija, y luego me miraron a mí y sus expresiones se endurecieron en algo que iba más allá de la simple desaprobación. Era una mirada de puro desprecio sin adulterar. «Entonces», dijo Ricardo Montemayor, su voz un arrastre bajo y cortante, tan afilado y frío como un fragmento de vidrio. «Este es él, el mecánico». «Lamento increíblemente mi tardanza, señor y señora Montemayor», balbuceé, mi discurso cuidadosamente ensayado convirtiéndose en cenizas en mi boca. Había una señora en el camino.
Su auto clásico se había descompuesto y sentí que tenía que detenerme y ayudarla. Ricardo levantó una mano, silenciándome instantáneamente. No nos interesan tus excusas, joven. La puntualidad de nuestro mundo no es una sugerencia. Es el requisito básico del respeto. Un requisito que claramente has fallado en cumplir en este. Nuestro primer encuentro. Su esposa Elena dio un paso adelante. Sus ojos tan fríos y duros como sus aretes de diamantes, recorriendo mi apariencia con una mirada de disgusto físico. Miró mis manos grasosas y una pequeña sonrisa cruel tocó sus labios. Sofía nos dijo que eras un hombre que trabaja con sus manos, dijo, su voz goteando con un desdén dulce y venenoso. Veo que no has hecho ningún esfuerzo por ocultar el hecho. ¿Qué? Encantadoramente rústico de tu parte. Solo me quedé parado allí, sin palabras. La escopeta de 2 cañones de su esnobismo me había dejado completamente desarmado. Creo que es mejor si reprogramamos esta visita, Marco, dijo Ricardo, su tono el de un hombre despidiendo a un sirviente. Ya ni siquiera me estaba mirando. Estaba mirando a su hija. Quizás para un momento en que tu amigo pueda presentarse con un mínimo de la dignidad que esperamos en esta casa. Luego me dio la espalda. Un acto final y absoluto de despido. La derrota tenía un sabor frío y amargo en mi boca. Había fallado. Había jugado su juego y había perdido espectacularmente. Le di a Sofía una última mirada desgarradora. Una disculpa silenciosa por no ser el hombre que su familia quería. Si te está gustando esta historia, suscríbete y activa la campanita para no perderte el desenlace. Y me di la vuelta para caminar de regreso a la oscuridad. Mi futuro con ella sintiéndose tan distante y frío como las estrellas. Pero antes de que pudiera dar un solo paso fuera del gran e imponente porche, el sonido me alcanzó. Era un sonido que conocía íntimamente. El ronroneo profundo, hermoso y profundamente familiar de un motor V12 Rolls-Royce clásico. Un par de faros brillantes y poderosos barrieron el césped cuidado, iluminándonos a los 4 en un resplandor repentino y dramático. Me congelé, mi mano en la barandilla, mi corazón dando un salto único, esperanzado y completamente confundido. Conocía ese sonido. Conocía ese auto. El magnífico Silver Cloud bicolor se deslizó hasta detenerse con un susurro silencioso detrás de mi humilde camioneta pickup. Por un momento, nadie en el porche se movió. Ricardo y Elena Montemayor miraban fijamente, sus rostros una mezcla de desconcierto y molestia ante esta inesperada interrupción de su triunfo. Sofía solo observaba, su desesperación anterior ahora teñida con una profunda curiosidad cuestionadora. La puerta del conductor del Rolls Royce se abrió con un clic suave y satisfactorio. Un chofer, impecablemente vestido con traje oscuro y gorra, salió y se movió con gracia formal practicada para abrir la puerta trasera del pasajero. Primero, emergió una mano elegante y pálida adornada con un único anillo de zafiro masivo que parecía beber la luz del porche. Luego, lenta y majestuosamente, la ocupante del auto salió. Era ella, era la mujer del camino. Mi futura suegra fue la primera en hablar, su voz un chillido agudo de absoluto asombro que destrozó completamente su fachada fría y controlada. «¿Mamá? ¿Qué? ¿Qué haces aquí? ¿Y en esa cosa vieja? Te dije que el chofer te recogería en el auto de la casa». La mujer, Matilde Montemayor, la abuela de Sofía y la indiscutible y universalmente temida matriarca de todo el clan Montemayor, completamente ignoró a su hija. Sus ojos agudos e inteligentes, los mismos ojos azul pálido que me habían observado con tanta curiosidad mientras trabajaba, escanearon la escena ante ella. Observaron la postura rígida y enojada de su yerno, la expresión desconcertada y culpable de su hija, la confusión con lágrimas de Sofía y finalmente mi propia forma desaliñada y manchada de grasa. Comenzó a caminar hacia el porche, sus pasos sorprendentemente enérgicos y llenos de un propósito que parecía hacer que el aire mismo a su alrededor crepitara. Ricardo y Elena, que momentos antes habían sido los señores imperiosos de esta mansión, ahora parecían 2 niños petulantes y regañados. Matilde Montemayor se detuvo al pie de las escaleras, directamente frente a mí. Su mirada era directa, inquebrantable, y tenía un toque de algo que no podía descifrar del todo. Me miró de arriba abajo. Sus ojos deteniéndose por un momento, en mis manos manchadas de grasa, la suciedad en mi rodilla, el estado ligeramente arrugado de mi traje. Un hombre menor se habría marchitado bajo tal escrutinio intenso, pero su mirada no se sentía crítica, se sentía analítica, como un maestro artesano examinando una pieza de mueblería desconocida pero bien hecha. Luego, una sonrisa lenta y conocedora se extendió por su rostro, una sonrisa que contenía un universo de diversión y una gran cantidad de algo más que apenas comenzaba a entender. «Respeto». «Ricardo», dijo, su voz fuerte y clara, cortando el silencio atónito como una campana bien golpeada. «Elena».
Su tono no admitía discusión. Era una orden silenciosa. Este joven gesticuló hacia mí con su mano brillante. A quien parecen estar en proceso de echar de su propiedad, acaba de pasar la mayor parte de una hora tirado en el frío y húmedo acotamiento de un camino rural para arreglar mi auto, después de que su perpetuamente confiable chofer aparentemente tomó un desvío equivocado a otro continente. Ricardo finalmente encontró su voz, aunque era un graznido tenso e incierto. Madre, no sabíamos. Llegó una hora tarde a la cena, y está hecho un desastre. Matilde Montemayor lo cortó con un gesto despectivo de su mano. «¿Un desastre?», dijo, arqueando las cejas con una peligrosa diversión irónica. «Esto no es un desastre, Ricardo. Esta es la marca de un hombre que no tiene miedo de hacer trabajo real. Un hombre que se detiene a ayudar a un extraño en necesidad, incluso cuando eso lo hace llegar tarde a una reunión muy importante». Luego miró directamente a su hija con una medida de carácter. Elena, que ninguna cantidad de dinero o estatus puede comprar, y una cualidad que parece estar en escasez desesperadamente corta en esta casa últimamente. Luego les dio la espalda a sus hijos atónitos y horrorizados y me dio su completa e indivisa atención. Su sonrisa ahora era de genuina calidez. «Tiene mi más profunda gratitud, joven», dijo. «Posee una habilidad rara y valiosa, y aún más raro, la bondad de usarla sin pedir nada a cambio». Luego hizo algo que creo selló el destino de mis suegros. Tomó mi brazo, su agarre sorprendentemente fuerte para su edad, un claro gesto público de alianza. «Venga, Marco», dijo, su sonrisa irradiando un deleite genuino. «Parece que he llegado justo a tiempo para salvarlo de lo que estoy segura iba a ser una velada terriblemente aburrida y crítica. Me acompañará a cenar. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Marco? ¿Te habrías detenido a ayudar sabiendo que llegarías tarde? Déjamelo en los comentarios». Caminé aturdido y en estado de shock por las escaleras de aquella gran mansión, no como un mecánico deshonrado, sino del brazo de la única mujer que podía hacer temblar a reyes y ceos. El interrogatorio que había estado temiendo había terminado antes de que siquiera comenzara. Pero al mirar hacia atrás a los rostros pálidos y horrorizados de Ricardo y Elena, me di cuenta de que un nuevo juicio, mucho más interesante y para ellos mucho más aterrador, estaba a punto de comenzar. Y mis suegros ahora eran los que estaban en el banquillo de los acusados. Atravesé la gran e imponente puerta de la mansión Montemayor, no como un suplicante, no como un invitado deshonrado y tardío, sino del brazo de la única mujer cuya autoridad en esta casa era absoluta. El aire adentro era fresco y olía a cera de abejas, dinero viejo y el débil y delicioso aroma de un pato asándose. Un mayordomo alto e imposiblemente delgado, que luego supe se llamaba Sebastián, estaba de pie en el vasto vestíbulo de mármol. Miró mis manos manchadas de grasa y mi traje sucio con un destello de horror profesional, pero su expresión inmediatamente se suavizó en una máscara de perfecta neutralidad cuando vio a mi escolta, Matilde. «Ha regresado», dijo, su voz un murmullo bajo y respetuoso. «Sí». «Sebastián», respondió mi nueva protectora. «Matilde», su voz enérgica y alegre. «Este es el señor Marco Herrera. Por favor, prepare otro lugar en la mesa, a mi derecha». Los ojos del mayordomo se abrieron casi imperceptiblemente ante la orden. El asiento a la derecha de la matriarca era el asiento de honor, un lugar que luego supe que mi propio futuro suegro, Ricardo, había codiciado durante años. Fuimos seguidos a la casa por los restos silenciosos y conmocionados del comité de bienvenida. Ricardo y Elena Montemayor, que momentos antes habían sido los señores imperiosos de este castillo, ahora seguían nuestro rastro como niños castigados. Mi novia Sofía los seguía detrás, su rostro una hermosa y deslumbrante imagen de asombro naciente y risa alegre reprimida. Matilde me guió al comedor. Era una habitación tan grandiosa que parecía casi absurda, con una mesa lo suficientemente larga como para aterrizar un avión pequeño, preparada para lo que parecían 20 personas, aunque solo los 5 estábamos presentes. Me guió a mi asiento de honor y me senté, sintiéndome como un plebeyo que había tropezado accidentalmente en una corte real y había sido confundido con un príncipe visitante. La cena que siguió fueron los 90 minutos más surrealistas, más satisfactorios y más aterradores de toda mi vida. No fue una comida, fue una actuación, una obra silenciosa, brutal y magistralmente ejecutada con Matilde como la única directora y sus propios hijos como el elenco de apoyo desventurado y humillado. Los ignoró por completo. Durante toda la comida su enfoque fue un rayo láser dirigido solo a mí. No me preguntó sobre mis ingresos, o mi familia, o mis perspectivas financieras futuras. Me preguntó sobre mí. «Entonces, Marco», comenzó, después de que el mayordomo nos hubiera servido a ambos un vino tinto rubí profundo. Un Silver Cloud de los 60, una máquina magnífica pero notoriamente temperamental.
La bomba de combustible, me han dicho, es una pesadilla. ¿Cuál es el secreto para mantener la presión constante? Y así le conté. Hablé de mi pasión, de mi oficio. Hablé sobre la elegante simplicidad de un carburador, el arte perdido de fabricar a mano una pieza personalizada, la satisfacción única de devolver la vida a un hermoso motor antiguo y olvidado. Hablé no como un mecánico grasiento, sino como un artesano, un artista, un hombre que verdaderamente amaba su trabajo. Y ella escuchó, sus ojos agudos e inteligentes nunca dejando mi rostro, haciendo preguntas inteligentes y perspicaces, su interés genuino y absoluto. En un momento, Ricardo, mi futuro suegro, claramente incapaz de soportar la irrelevancia por más tiempo, intentó intervenir. Hablando de inversiones, madre, comenzó, su voz un poco demasiado fuerte. El mercado de clásicos de preguerra está mostrando una caída significativa. Matilde lo cortó con un gesto frío y despectivo de su mano. Ricardo, por favor, dijo sin siquiera mirarlo. Esta noche estamos discutiendo cosas de valor real y tangible, no tus números imaginarios en una pantalla. Marco es un hombre que construye cosas. Un concepto que me temo se está volviendo bastante ajeno a esta familia. La bofetada verbal fue tan aguda, tan precisa, que Ricardo físicamente se estremeció y se retiró a un silencio hosco y resentido por el resto de la comida. Más tarde, Elena, mi futura suegra, hizo un intento desesperado de recuperar algo de terreno. El pato está simplemente divino, ¿no es así, madre? Hice que el chef lo trajera desde Polanco. Matilde tomó un bocado delicado, masticó pensativamente y luego me miró. Está bastante bueno, concedió. Pero sabes, Marco, un motor bien afinado, un motor que ha sido cuidado y rescatado del borde por una mano hábil, eso es algo mucho más satisfactorio que cualquier comida elegante. ¿No estás de acuerdo? Sí, señora, dije, una sonrisa lenta extendiéndose por mi rostro mientras finalmente entendí el juego que estaba jugando. Ciertamente lo estoy, y así continuó. Durante toda la cena, yo era el invitado celebrado, el experto valorado, y ellos, en su propia magnífica casa, eran la audiencia, obligados a sentarse en silencio y ver cómo la matriarca de su familia celebraba al mismo hombre que habían intentado rechazar tan cruelmente. Sofía, al otro lado de la mesa, solo me observaba, su rostro lleno de un amor y un orgullo tan profundos que hacían que mi propio corazón doliera con una luz feliz y brillante. Estaba viendo al hombre del que se había enamorado, no solo aceptado sino defendido. Cuando la velada finalmente llegó a su fin y el mayordomo sirvió el café, Matilde hizo su movimiento final y decisivo. Miró por la larga mesa a sus hijos silenciosos y humillados, y luego a Sofía y a mí. Ha pasado mucho tiempo, dijo, su voz tranquila pero con un peso inmenso, desde que he tenido una conversación de tal sustancia e integridad en esta mesa. Le da esperanza a una anciana para el futuro de esta familia. Luego se volvió hacia mí, un nuevo destello agudo y empresarial en sus ojos. Marco, dijo, mi difunto esposo, el abuelo de Sofía, era un apasionado coleccionista de automóviles clásicos. Su colección, que incluye varios vehículos invaluables y únicos, ha estado en un garaje con clima controlado en esta propiedad, intocada y deteriorándose lentamente durante casi 20 años. Nadie en esta familia tiene la habilidad o el interés para cuidarlos. Se inclinó hacia adelante. Su expresión ahora la de una CEO haciendo una oferta formal. Creo, dijo, una sonrisa triunfante en su rostro, que acabo de encontrar un nuevo proyecto para ti. Discutiremos los generosos términos de tu nuevo rol como curador oficial de la colección de automóviles Montemayor mañana por la mañana. Mi propia mandíbula, no me avergüenza decirlo, se desplomó. Ricardo y Elena solo miraban, sus rostros un lienzo pálido y horrorizado de incredulidad. No solo me había aprobado, no solo me había dado la bienvenida a la familia. Me acababa de dar un trabajo, un propósito dentro de su propio mundo, y las llaves de una pieza invaluable de su historia. Él, mecánico grasiento que habían intentado echar de su casa, acababa de ser puesto a cargo de las joyas de la familia. Él. Silencio en el gran comedor después del anuncio de Matilde Montemayor era algo hermoso. Era un silencio lleno no de tensión, sino del sonido ensordecedor del mundo de mis suegros siendo completamente volteado de cabeza. Si esta historia te está emocionando tanto como a mí contarla, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más historias que te harán reflexionar. Miré a través de la mesa a mi novia, Sofía. La mirada de amor puro, radiante y triunfante en su rostro era una vista que atesoraría por el resto de mi vida. No solo estaba feliz por mí, estaba reivindicada. El hombre que amaba, el hombre que sus padres habían considerado un plebeyo sucio e impresentable, acababa de ser nombrado caballero por la reina misma. Los meses que siguieron fueron una revolución silenciosa. Nuestra boda fue un asunto hermoso y alegre. Mis suegros estaban allí, sus sonrisas tensas, pero su comportamiento impecablemente educado.
Estaban aterrorizados de Matilde, y se notaba. El día después de nuestra luna de miel, entré al legendario garaje oeste por primera vez con Sofía a mi lado. Era el paraíso de un amante de los autos. Una catedral polvorienta y silenciosa de grandeza automotriz. Había Bugattis de preguerra, Ferraris clásicos, antiguos y magníficos muscle cars americanos. Era el trabajo de toda una vida, un proyecto de pura alegría. Y ahora era mi responsabilidad, mi propósito. Nunca más tuve que fingir ser un hombre de gestión automotriz otra vez. De hecho, Matilde insistió en que invitara a los suegros al garaje para guiarlos a través de mi trabajo de restauración, para explicarles la mecánica intrincada de un carburador, para dejarlos verme en mi elemento. Mis manos cubiertas con la grasa honesta y noble de mi oficio, era su propia forma silenciosa, sostenida y brillante de venganza en mi nombre. Una noche, meses después, Sofía y yo sacamos uno de los autos restaurados, un hermoso Jaguar E-Type de 1965, a dar un paseo por el campo. El sol se estaba poniendo, el aire estaba fresco, y mi hermosa esposa estaba sentada a mi lado, con una expresión de pura y feliz satisfacción en su rostro. Pensé en esa primera noche terrible, en el miedo y el terror que había sentido en mi camino a conocer a sus padres. Había estado tan listo para ocultar quién era, para fingir ser alguien más respetable, para ganar su aprobación. Y sin embargo fue un simple acto auténtico de bondad. El acto de un mecánico deteniéndose para ayudar a una extraña con su auto, lo que me había ganado todo. Mi reivindicación no estaba en su humillación, sino en la profunda y hermosa verdad de ese momento. No había sido aceptado a pesar de quién era. Había sido bienvenido, celebrado y finalmente triunfante gracias a ello. Había sido fiel a mí mismo y al hacerlo había encontrado una familia nueva y mucho mejor. Manchas de grasa y todo. Una historia absolutamente perfecta sobre cómo el verdadero carácter siempre es más valioso que el estatus superficial. ¿Qué piensas de la forma en que la matriarca Matilde puso a su propia familia en su lugar? ¿Crees que Ricardo y Elena merecían esa lección de humildad? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón tanto como a mí, por favor muestra tu apoyo dándole like y suscribiéndote para más historias que te harán reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. No olvides activar la campanita para no perderte ninguna historia. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.